Buenas tardes, queridas alumnas y alumnos. GESA Quality les da la bienvenida a la última clase del curso Control y Prevención de Infecciones en contexto COVID en la atención primaria. En esta clase revisaremos el rol de la atención primaria en la pandemia. Bien, primero, la atención primaria de salud busca incrementar el bienestar, la calidad de vida y la salud de y con las comunidades, brindando una atención a lo largo del curso de la vida de las personas, de las familias y de las comunidades de manera integral, continua y centrada en sus necesidades. La APS constituye la base y la puerta de entrada a nuestro sistema de salud. Se encuentra presente en todo el territorio nacional, independientemente si esta es de administración municipal o de los servicios de salud, y si las acciones se entregan a través de centros de atención primaria o también en hospitales comunitarios. La Organización Mundial de la Salud definió a la APS como la base esencial para la respuesta global al COVID-19, donde juega un rol central en el objetivo de controlar y contener la transmisión comunitaria, logrando diferenciar los pacientes positivos mediante un diagnóstico temprano y un seguimiento oportuno. Debemos evitar que el 81% de los pacientes que están definidos como sintomáticos leves y aquellos asintomáticos no diagnosticados colapsen el sistema de salud. Debemos realizar la atención de los pacientes con una mirada biopsicosocial. Debemos saber que la tasa de mortalidad va a variar de región en región y dentro de nuestra misma región, y esta diferencia se produce por la condición de pobreza, de comorbilidad y del acceso que tengan los usuarios a los sistemas de salud. Debemos evitar la desigualdad en el abordaje de la pandemia y debemos aumentar el empoderamiento comunitario. La atención primaria debe ser la primera línea en el abordaje de la pandemia. Durante la primera etapa de la pandemia se invisibilizó a la atención primaria, no valorando el rol que ésta tiene para actuar con la comunidad y con el territorio. Hoy día sabemos que la atención primaria tiene tres roles fundamentales. Primero, debe realizar la atención de los pacientes con enfermedad COVID-19 de acuerdo a la necesidad requerida. Aquí, en una fase inicial, la atención de los casos sospechosos y su manejo debe ser según la normativa y debe hacerse además un seguimiento clínico de los casos cuyo manejo requiere los cuidados ambulatorios, detección oportuna de las necesidades de hospitalización y la coordinación con la derivación pertinente. También debemos realizar la vigilancia epidemiológica de los casos confirmados, sospechosos y de los contactos que vamos a encontrar dentro de nuestro territorio. Además de la sospecha y la notificación desde la red de la atención primaria, se debe realizar la toma de las muestras de exámenes, la educación de la comunidad y la verificación del cumplimiento de las medidas de control. Y por último, debemos realizar los cuidados de la población a cargo, manteniendo la continuidad de la atención, la integralidad de los cuidados, la coordinación con otros niveles de atención y con otros sectores. Para esto necesitamos y requerimos implementar estrategias para realizar esta labor sin exponer a personas a un mayor riesgo de contagio. Algunas estrategias que hemos implementado es la teleasistencia, que ha sido una estrategia clave en la adaptación y en el uso de la tecnología para podernos, ¿no es cierto?, realizar los controles, por ejemplo. También hemos reasignado tareas a los profesionales según las necesidades actuales de atención. Hemos redefinido la población a cargo para que sea un número más pequeño y un equipo más reducido para la atención. También hay un tema con lo que es la postergación de las metas sanitarias y la transferencia de algunas prestaciones del hospital al CEFAM, como es en algunas regiones y en algunas ciudades la hospitalización domiciliaria. Debemos mantener nuestro abordaje de salud familiar en la atención de
el COVID-19. Por lo tanto, nuestra atención no va a ser solo al usuario, sino que va a ser a la familia completa. Entonces, tenemos este caso de COVID-19 donde tenemos que velar por una atención médica domiciliaria, también por brindarle un apoyo psicológico a esta familia, coordinar y ver la importancia que tiene el apoyo económico y el apoyo social. Vamos a revisar cada uno de ellos. Respecto de la atención domiciliaria, importante trabajar con la familia respecto al manejo de los síntomas. De qué forma, ¿no es cierto?, nosotros llegamos a las familias que van a tener distinto nivel educacional o van a estar con algunos mitos para que ellas tengan claro cuál va a ser este manejo de síntomas. También podemos utilizar las redes de comunicación, las redes sociales, para, por ejemplo, a través de las redes sociales, sacar folletería o algún material educativo para esto. También es importante el manejo que hacemos de las comorbilidades. En este caso, aquí va a actuar el equipo completo. Sabemos que si no tenemos controladas las comorbilidades, es decir, los pacientes crónicos, hipertensos o diabéticos, vimos que el paciente iba a ser mucho más susceptible, por lo tanto, podía enfermar y ya no ser solo colonizado, sino que efectivamente tener la enfermedad y también poder generar síntomas y signos de gravedad. Acá vamos a ver la importancia que tiene todo el equipo multidisciplinario en el manejo de las comorbilidades y cómo nos vamos a coordinar con todo el equipo. Evitar los contagios intradomiciliarios y para esto brindar todo lo que tiene que ver con nuestro aprendizaje y todas las competencias que tiene el equipo, por ejemplo, participación y de promoción en lo que es la educación para la salud. Y la educación en signos de alarma para que la familia sepa en qué caso llamar al SAMU. Respecto del apoyo psicológico, importante el apoyo al manejo del confinamiento, todo lo que también podemos subir si es que hacemos un Facebook o hacemos un Instagram del CESFAM, todo lo que podamos subir para que la familia tenga este manejo de confinamiento en una salud mental positiva para los niños, para los adultos mayores. Todo lo que tiene que ver con la comunicación de malas noticias, porque vamos a comunicarle a la familia a través de una comunicación efectiva, por ejemplo, que alguien de la familia es positivo y que existe riesgo de que otros miembros de la familia también se contagien. Hoy día hay muchos mitos respecto de lo que es tener el COVID-19, por lo tanto también esto va a depender del nivel educacional que tenga la familia, cómo nosotros vamos a abordar esta información. El apoyo al duelo en el caso de que alguien de la familia fallezca producto del COVID-19, porque sabemos que además de lo que significa el propio duelo, tiene cosas específicas en esta pandemia. La familia no puede vestir a la persona que fallece. Son pocas las personas de la familia que pueden estar en el velorio, por ejemplo, las horas de velorio son acotadas, lo mismo que el funeral. Respecto de la violencia que se produce en algunas familias por el confinamiento, también aquí hay un apoyo psicológico, ya sea violencia hacia la mujer o violencia hacia los niños que no están yendo al colegio, que están todo el día en la casa, o también la violencia que se puede ejercer hacia los adultos mayores. Acá, respecto de el tema de la violencia, tener presente que tenemos que tener un contacto permanente con CERNAMEC para poder notificar casos de violencia. Y la descompensación de enfermedades de base de origen psicológico y psiquiátrico
que podríamos tener con personas que tengan una enfermedad de base y que esta se podría descompensar producto del confinamiento, producto de un duelo dentro de la familia o producto, ¿no es cierto?, de saber que está con esta enfermedad COVID-19. Aquí es muy importante tener claro que tenemos la posibilidad de la derivación al COSAM. Y también es importante mencionar que es mucho más complejo que una persona que tiene una descompensación de enfermedad de base psiquiátrica pueda seguir con el control y las medidas de control que requiere el COVID-19. Y las crisis no normativas que se pueden producir producto de que la familia puede estar en una situación de cesantía o bien producto de que está con COVID-19 algunos empleadores han despedido a algunas personas o personas que trabajan diariamente por su sustento y que al tener que hacer aislamiento o cuarentena ya no pueden trabajar, por ejemplo, lo que son los vendedores ambulantes. Y acá es importante la coordinación que se pueda tener con Dideco y con Chile Atiende para ver el tema de los bonos o de las canastas familiares. Y por último, el apoyo social que vamos a tener que coordinar en aquellos lugares donde tengamos cuidado de familiares dependientes y la persona es COVID-19. Entonces, ¿de qué forma esta persona, y si es sintomática, va a poder seguir realizando el cuidado a los, por ejemplo, adultos mayores o algún postrado o el cuidado de los niños? Aquí es muy importante ver y poder coordinar con redes familiares para que alguien vaya a la casa y pueda quedarse en esta cuarentena apoyando a esta persona que está con COVID-19 o bien, por ejemplo, en el caso de los niños, pueda llevarse a los niños a su casa. Apoyo en las actividades de la vida diaria. Aquí es muy importante lo que pueden hacer los vecinos o voluntarios porque la persona y la familia va a estar aislada o en cuarentena, por lo tanto, ellos siguen comiendo, quizás tengan que ir a hacer pagar alguna cuenta, eh, pueden necesitar algún insumo de primera necesidad y ahí es muy importante la coordinación que pueda existir para que estas personas puedan efectivamente pasar esta cuarentena o este aislamiento cumpliendo las medidas de control y no se conviertan en un peligro y tengan que salir para poder realizar alguna actividad. Y también el apoyo de en qué minuto esta persona puede volver a la comunidad de manera segura. Hay muchos mitos también en la comunidad, en algunos lugares tampoco la comunidad ha sido acogedora ni empática con las familias o los pacientes que están con COVID. Entonces también hay miedo de parte de la comunidad de que esta persona que estuvo enferma salga nuevamente a la calle, vaya a comprar, vaya al negocio y ahí nosotros también tenemos que entregar apoyo, educación y trabajo, ¿no es cierto?, con las juntas de vecinos, por ejemplo. No podemos realizar este trabajo que vamos a hacer con la comunidad solo, sino que obviamente tiene que ser a través de la red de salud. Importante el SAMU, que como veíamos en una de las diapositivas anteriores, la familia, ¿no es cierto?, sepa en qué minutos va a poder llamar al SAMU cuando tenga signos de gravedad. Bueno, el CEFAM, que ya dijimos los roles importantes que juega en esta pandemia, y el hospital y la coordinación que como CEFAM tengamos con el hospital para las derivaciones oportunas. También la coordinación con la municipalidad, con la Dideco, por los posibles problemas económicos de la familia y permitir que la familia efectivamente tenga la tranquilidad para cumplir con las medidas de control si es que deben permanecer en cuarentena o aislados. Todo lo que es el cuidado del medio ambiente que debe realizar la municipalidad en el tema de la extracción de los residuos y también lo que debe realizar la municipalidad en asegurar que
los negocios que están funcionando o ciertas actividades que se realizan a nivel de la comuna sean seguras. La movilización también, la coordinación de la municipalidad respecto de movilización para poder realizar algunos traslados, para los equipos de salud puedan salir a terreno, y también para, si es que no tenemos el recurso, la toma de los PCR en los domicilios. Y las organizaciones comunitarias, como las juntas de vecinos y todo el apoyo que están realizando las ollas comunes también para asegurar la alimentación de las familias más vulnerables. Y en muchos territorios, funciones que están cumpliendo los voluntariados y que es bueno que el CEFAM las conozca porque podrían ser un apoyo para todo lo que es la parte social. Apareció el 6 de junio del 2020 una resolución extensa, la número 420, que en junio recién dispuso que los equipos de la APS asumieran el diagnóstico y la implementación de las medidas de aislamiento de los casos de COVID-19. Recordemos que antes esto estaba en manos de la Seremi y con el aumento de casos la Seremi se vio sobrepasada. Entonces se le delega a la APS también el estudio de los contactos, aprovechando la capacidad que decíamos que tiene la APS instalada y la vinculación que ésta tiene con los territorios y con las comunidades. Posteriormente, en julio del 2020, ya aparece un protocolo de coordinación para las acciones de vigilancia epidemiológica como tal durante la pandemia del COVID-19, y aquí se plantea una estrategia nacional de testeo, de trazabilidad y de aislamiento de los casos. ¿Qué significa esta estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento que la conocemos como TTA? El objetivo de esto es que se fortalezca el sistema de vigilancia existente, desarrollando una estrategia territorial de testeo, trazabilidad y aislamiento sociosanitario. Ello implica que va a haber una reorganización de las funciones y tareas para el desarrollo de una acción eficaz y coordinada entre la Seremi de Salud, los directores del Servicio de Salud y la atención primaria de salud. Recordemos que, como vimos en las clases anteriores, una de las estrategias importantes para poder disminuir el virus circulante es el distanciamiento social, y para ello nosotros debemos primero conocer cuáles son los casos, ¿cierto? Y esto fundamenta entonces la estrategia del testeo, entendiendo que en el COVID-19 y el comportamiento que tiene el SARS-CoV-2 nos va a dar una cantidad importante, aproximadamente el 80% de las personas van a ser asintomáticas. Por lo tanto, la búsqueda de personas asintomáticas que son también reservorios que van a generar contagios e infecciones es fundamental. Trazar los casos y el aislamiento. ¿Cuáles son los objetivos específicos entonces de este programa? Bueno, ampliar la cobertura del examen de PCR y del testeo y acercarla a nivel comunitario. Dijimos que es importante saber dónde tenemos los casos positivos y los casos asintomáticos, perdón, los casos sintomáticos y asintomáticos. Disminuir el tiempo que transcurre entre la detección del caso positivo, ya sea por clínica o por laboratorio, y la investigación epidemiológica para poder determinar todos los contactos estrechos. La importancia de aislar a todos los casos sospechosos desde el inicio de los síntomas o desde el momento de la primera consulta. Identificar y aislar a todos los contactos estrechos y establecer la cuarentena efectiva en las primeras 24 horas. Máximo 48 horas, e identificar el caso índice y aumentar la efectividad de las medidas de aislamiento y cuarentena a través de la fiscalización aleatoria. Y por último, potenciar el seguimiento de los casos índice y de los contactos estrechos. Para esto es importante que conozcamos algunos conceptos claves como el concepto de caso índice,
que va a ser la persona con cuadro clínico que cumple con las características de caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19, cuya detección va a dar inicio a la investigación epidemiológica y a la identificación de los contactos estrechos. Para fines de este protocolo vamos a enfatizar que la investigación debe iniciarse frente al cuadro sospechoso. También es importante entender el concepto de contacto, que es la persona presuntamente sana y que estuvo expuesta al contagio por el caso índice. Y el contacto estrecho va a ser una persona que estuvo cara a cara, a lo menos de 1 metro de distancia, con alguien que es o resultó positivo para coronavirus durante al menos 15 minutos sin estar usando mascarilla, que compartió un espacio cerrado por más de 2 horas sin que hubiese usado mascarilla, que vive o cohabita en una misma habitación cerrada y que compartió un medio de transporte estando a menos de 1 metro de una persona contagiada con coronavirus o que se supo después sin el uso de la mascarilla. ¿De qué hablamos cuando hablamos de aislamiento? Que va a ser el acto de separar a una persona enferma con una enfermedad infectocontagiosa de una persona sana sin dicha enfermedad, en este caso COVID-19, para proteger a los contactos estrechos y al público en general de la exposición de la enfermedad contagiosa. Se aplica por un lapso equivalente al periodo de la contagiosidad, que en el caso del COVID-19 dijimos que eran 14 días. Y la cuarentena es la restricción de movimiento que se va a aplicar a las personas sanas que han estado expuestas a un caso contagiante, es decir, que es un contacto, y esta cuarentena se va a mantener hasta por 14 días, que es el periodo de incubación del COVID-19, como vimos en la clase anterior. Y el concepto de la trazabilidad, que es el proceso que permite identificar de manera continua a las personas que estuvieron en contacto con un caso contagiante, ya sea contactos expuestos a los casos índice. Con la información validada se dispone de cuarentena supervisada por el periodo de incubación de la enfermedad 14 días, es decir, vamos a saber quiénes son y vamos a poder, ¿no es cierto?, estarlos controlando y supervisando. Y se debe considerar los ambientes familiares, en la trazabilidad, los laborales, las actividades religiosas, el uso de transporte y cualquier otra actividad que haya realizado el caso durante el periodo de contagiosidad, que es de 14 días. Aquí tenemos el cuadro resumen de la estrategia del testeo, trazabilidad y aislamiento, que comienza a través de 2 aristas. Una es la búsqueda activa de los casos, donde vamos a hacer una planificación de una operación como rastrillo para poder ir a los lugares donde tenemos mayor factor de riesgo que podamos encontrar casos, como por ejemplo lugares donde ya hayan existido casos positivos, territorios donde, o poblaciones donde hayamos tenido casos positivos, grupos que se hayan juntado, ollas comunes, y vamos a ir en esta búsqueda. Vamos a realizar exámenes de PCR. La cantidad de exámenes que vamos a realizar van a depender de los cupos que nos entregue el laboratorio de la región que está haciendo el análisis. Y también podemos encontrar estos casos a través de pacientes que van con síntomas a la consulta de morbilidad y el médico lo identifica como un caso sospechoso y entonces el médico lo notifica y le solicita el examen de PCR. Si el caso es confirmado, la sospecha o el diagnóstico, se va a indicar el aislamiento y el delegado de epidemiología del CEPAM o el coordinador de COVID va a coordinar este aislamiento para ver si efectivamente tiene las condiciones de seguridad para poder hacerlo en el domicilio o si necesitamos coordinar con una residencia sanitaria o si la sintomatología del paciente lo amerita, lo vamos a hospitalizar. En el caso de que vamos a dejarlo, ¿no es cierto?, en el aislamiento domiciliario, vamos a tener también que estar supervisando que cumpla las medidas de control. Vamos a ir al domicilio y vamos a investigar y vamos a hacer el seguimiento del caso, vamos a identificar
los contactos que tuvo este paciente para ver si hubo contactos estrechos. Una vez que ya haya cumplido los 14 días, vamos a dar el alta del aislamiento para que el paciente pueda reintegrarse a estar en contacto con el resto de la familia o hacer sus actividades, digamos, normales y poder también salir a la comunidad. Vamos a identificar estos contactos, vamos a hacer un seguimiento de los contactos. En el caso de ellos vamos a indicar cuarentena y también en los contactos podríamos identificar la necesidad de que alguno de ellos pueda ir a una residencia sanitaria y una vez que pasen los 40 días vamos a dar el alta de la cuarentena. En el equipo de APS vamos a, para poder cumplir con el TTA, vamos a formar dos grupos. Uno que va a ser el grupo de búsqueda activa de casos, que va a ser el responsable de la estrategia del testeo, y aquí se están contratando profesionales para esta tarea. Y tenemos el grupo de investigación epidemiológica, que es el responsable de la estrategia de la trazabilidad y del aislamiento. Habitualmente esto está siendo liderado por el profesional encargado de epidemiología del CEFAM, quien va a liderar esta estrategia con un equipo asignado. Este equipo de trabajo de la estrategia TTA, a nivel, digamos, territorial, porque parte por el MinSal, que va a coordinar a nivel superior, tenemos los equipos regionales, donde tenemos la Ceremi y el gestor de red, y tenemos el equipo coordinador municipal, que tenemos en cada comuna un equipo, y posteriormente en cada CESFAM vamos a tener este equipo de avanzada territorial, donde dijimos que teníamos este grupo de búsqueda activa, que va a ser el que va a hacer este testeo, esta operación rastrillo en grupos de riesgo, y el grupo de investigación epidemiológica, que va a trabajar ya haciendo la trazabilidad y el aislamiento. Respecto del mapa de la situación territorial y el flujograma de la priorización del testeo, tenemos que las zonas vamos a tener, para hacer el testeo, vamos a hacerlo primero en las zonas con mayor número de casos, donde tengamos presencia de población de mayor riesgo, porque vamos a tener más huéspedes susceptibles, zonas donde tenemos hacinamiento, porque sabemos que cuando vimos las vías de transmisión, este microorganismo se transmite por el aire, por contacto y por gotas, por lo tanto el hacinamiento es un factor de riesgo. Zonas donde existan viviendas comunitarias y el acceso limitado a servicios básicos como el agua, por ejemplo, que va a impedir la higienización de manos según oportunidad. Para esto se va a hacer una preparación logística de esta operación de testeo, y va a haber este equipo de avanzada territorial que va a realizar este triage en estas zonas que seleccionamos, va a rastrillar la zona y se van a identificar entonces casos sospechosos en la comunidad, y se va a hacer un grupo de búsqueda activa que va a testear, va a realizar estos exámenes según los cupos que entregue el laboratorio que analiza, y se va a aislar aquellos que sea necesario. En la identificación del caso sospechoso y la trazabilidad y el aislamiento, tenemos el paciente con sintomatología COVID que podría consultar en los centros de salud, ya sea va a consultar con nosotros en el CEFAM, va a consultar en un SAPU, en una urgencia hospitalaria o en un sistema privado. Y, ¿no es cierto?, en el caso nuestro, como en el CEFAM, el médico del CEFAM va a hacer una evaluación clínica, va a hacer una confirmación de caso y sospechoso, y va a atender de acuerdo al protocolo, va a notificar inmediatamente y va a identificar el contacto estrecho, va a hacer los registros, ¿no es cierto?, en el EpiVigila o en el sistema de registro local con el que se cuente, y tiene que aplicar la encuesta sociosanitaria para definir el lugar en que la persona va a hacer el aislamiento. Y se va a coordinar entonces con el coordinador COVID, que es este delegado epidemiológico, que va a determinar, según la encuesta sociosanitaria, si el usuario o el paciente va a poder cumplir este aislamiento en el domicilio,
en la residencia sanitaria o vamos a tener que hospitalizarlo. Si lo va a cumplir en el domicilio, vamos a tener que hacernos cargo de lo que es la educación del aislamiento afectivo, vamos a gestionar el traslado seguro en coordinación con la Ceremi y la municipalidad o SAMU, y, ¿no es cierto?, esto porque este paciente en el minuto en que nosotros lo identifiquemos ya no va a poder utilizar más el transporte público. En el caso de la residencia sanitaria, vamos a coordinar el cupo para asignarle a la residencia sanitaria y vamos a gestionar en coordinación con la Ceremi, la municipalidad o el SAMU el traslado a la residencia sanitaria. Y en el caso de la hospitalización, podría ser que el paciente quede en hospitalización domiciliaria o se vaya, ¿no es cierto?, a un hospital o a una clínica. Y en la hospitalización domiciliaria vamos a gestionar el ingreso a la hospitalización domiciliaria que varía según el territorio. En algunos lugares esto lo está haciendo el programa Cuida. Y vamos a gestionar el traslado seguro en coordinación también con la Ceremi, la municipalidad o el SAM. Y si se va a un hospital o a una clínica, vamos a gestionar el traslado al hospital o a la clínica según corresponda. También existe un flujograma del seguimiento de los casos y los contactos estrecho. Identificamos el caso contacto, la identificación del caso contacto, el responsable va a ser la PS a nivel comunitario y con los contactos intradomiciliarios. También podría ser la Ceremi en algunas instituciones, por ejemplo, cuando tenemos un brote en un trabajo, y en este caso, ¿no es cierto?, vamos a identificar este caso sospechoso confirmado probable, que lo vamos a aislar 14 días desde la fecha del inicio de los síntomas, y también el aislamiento podría ser 14 días desde la toma de la muestra para el caso de los asintomáticos. Vamos a incorporarlos a nuestro programa de vigilancia epidemiológica, vamos a hacer el seguimiento y vamos a estar evaluando el deterioro clínico que podría seguir a través de llamadas telefónicas o de visita, porque en el caso de que haya un deterioro clínico, el paciente va a ser trasladado a un hospital. Aquí dijimos que era muy importante el contacto y el seguimiento, pero también la educación que nosotros le entreguemos al paciente y a la familia para el control de las medidas. Y para la sintomatología que usted tenga y sea capaz de identificar cuando tiene un síntoma de gravedad. Vamos a hacer en el seguimiento con síntomas, que se va a mantener el aislamiento y se va a realizar una evaluación cada 3 días. Y el seguimiento de los que no presentan síntomas en las últimas 72 horas, donde se va a dar el alta del paciente. En los contactos estrechos vamos a hacer cuarentena por 14 días desde la fecha del último contacto con el caso confirmado. Y aquí también vamos a realizar vigilancia epidemiológica en los contactos estrechos. Vamos a hacer un seguimiento en domicilio. Vamos a ver si este contacto estrecho primero vamos a necesitar llevarlo a una residencia sanitaria. En el caso que lo llevemos a la residencia sanitaria, vamos a tener que coordinar el cupo y gestionar el traslado seguro. Y en el caso que el paciente se quede en el domicilio, tenemos que hacer el seguimiento en el domicilio, donde por lo menos vamos a realizar 2 controles y vamos a ver si en el domicilio el paciente va a presentar síntomas y entonces ya va a ser de contacto estrecho, se va a transformar en un caso probable y va a iniciar el protocolo de caso. O si a los 14 días no presenta síntomas y vamos a egresarlo de este seguimiento. Sabemos que las personas que están en aislamiento deben seguir medidas de higiene para que esta persona, ¿no es cierto?, sea segura para el resto de la familia. Y en ese caso, ¿no es cierto?, esta persona no debe salir del hogar, no debe invitar visitas, ni realizar ni participar de eventos sociales, tales como cumpleaños, velorio o en cualquier tipo de encuentro. Tenemos que restringir los contactos de las personas que están en aislamiento, cuarentena con el resto de los miembros de la familia.
Y para eso, en la medida de lo posible, tenemos que velar porque esta persona ocupe una pieza sola, que tenga ventanas para mantener una ventilación frecuente. En caso de no ser posible que la persona tenga una pieza individual y tenga que dormir con otra persona, vamos a tener que asegurar que existe una distancia de al menos 2 metros con los otros miembros del hogar. Además, esta persona va a tener que limitar el uso de los espacios comunes, asegurando la ventilación del hogar, y en el caso de salir a los espacios comunes, debe utilizar mascarilla y realizar higiene de manos, manteniendo siempre la distancia de 2 metros. En el caso de cómo debe orientar o cómo debe tener esta habitación, esta persona este caso que está aislado, dijimos que idealmente tengamos una ventana que tenga acceso hacia el exterior para asegurar la ventilación. Mantener siempre la puerta cerrada para que no exista el riesgo de contagiar al resto de la familia. Debe haber un bote de basura con tapa y una bolsa para que la persona deje ahí todos los desechos que vaya a utilizar. Por ejemplo, si utiliza mascarilla desechable o si está sintomática y necesita utilizar pañuelos desechables. Debemos, en la medida de lo posible, también que la persona mantenga su celular cargado para mantener la comunicación con el resto de la familia, y ojalá pudiese tener acceso a un cuarto de baño personal. Lo más importante es que el paciente debe limitar la circulación en el hogar y solamente salir afuera en situaciones que sean imprescindibles. Si nosotros no podemos asegurar que el paciente puede cumplir el aislamiento de esta manera, debemos gestionar el ingreso de este paciente a una residencia sanitaria. Dentro también de las medidas de aislamiento debemos definir un miembro del hogar que va a ser el cuidador o cuidadora que va a estar a cargo de este paciente. Idealmente, este cuidador no debe ser un adulto mayor ni personas con comorbilidades. Si solamente estas personas son las que viven con el caso que debe estar en cuarentena, debemos también evaluar que ese caso se vaya a una residencia sanitaria, porque no podemos exponer al resto de la familia a que también, ¿no es cierto?, se contagie. El cuidador debe usar mascarilla cuando está en contacto con la persona o va a manipular el entorno de ella, y se debe realizar higiene de manos antes y después de cada contacto. Entonces, este cuidador, cuando realiza un contacto con el paciente o está en el entorno, debe higienizarse las manos, debe utilizar mascarilla. Y si al cuidador le corresponde limpiar la zona o manipular la ropa contaminada de la persona que está en cuarentena o que está en aislamiento, en caso que éste no pueda hacerla por sí mismo, va a tener que utilizar guantes desechables y delantal. También es importante que se sigan las siguientes medidas básicas de las personas que están en aislamiento o en cuarentena. La persona debe realizarse higiene de manos frecuente con agua y jabón o con solución de alcohol, que es lo que se conoce comúnmente como el alcohol gel. La persona no debe compartir los artículos de higiene personal ni de alimentación con los otros habitantes del hogar. Después de utilizar estos artículos de higiene o de alimentación, estos deben ser lavados de forma inmediata, aparte del resto de los artículos de las otras personas del hogar. Si lo requiere, debe usar pañuelos desechables si tiene sintomatología y eliminarlos en la bolsa plástica que pusimos dentro de la habitación, dentro de un basurero con tapa. Todos los desechos del paciente, las toallas de papel, las mascarillas, como decíamos antes, los pañuelos desechables, deben permanecer en el basurero con una bolsa cerca del paciente y van a ser eliminados en una bolsa cerrada cuando sea necesario. En el caso de estornudar o de toser, el paciente debe cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo para no generar gotitas que queden en el ambiente y entonces hacer que toda la habitación sea de riesgo. Evitar tocar con las manos la boca, la nariz o los ojos de él. Limpiar y desinfectar de manera diaria el entorno, incluyendo el velador o mesa de noche, la cama y otros muebles de la habitación.
¿De qué manera vamos a educar a la familia y al paciente cómo debe mantener los ambientes limpios y ventilados? El ambiente ventilado significa que debemos abrir la ventana al menos 20 minutos, mínimo 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Si se va a limpiar, en el minuto en que vamos a realizar la limpieza, también debemos mantener las ventanas abiertas y ventilar. Debemos limpiar y desinfectar frecuentemente las superficies, como los veladores, las mesas u otras superficies que va a tocar a diario el paciente. Debemos hacer primero una limpieza con una solución jabonosa, vamos a secar y posteriormente vamos a aplicar cloro. En el caso del cloro domiciliario lo vamos a hacer al 1%, es decir, una parte de cloro por 99 partes de agua, y esto va a ser dependiendo del cloro que la familia compre, o también podemos utilizar alcohol al 70%. Vamos a limpiar y desinfectar baños, incluyendo la superficie del WC, al menos una vez al día con este desinfectante de uso habitual, que va a ser el cloro al 1%. Y vamos a limpiar todos los artículos que toca a diario el paciente, como el control remoto, que lo vamos a limpiar y desinfectar, el celular y todos los artículos electrónicos que utiliza el paciente. Y en este caso, como puede ser corrosivo el cloro, los vamos a limpiar con alcohol al 70%. La ropa de cama, toallas, etcétera, se va a lavar utilizando detergente común y vamos a lavarla a mínimo 60 grados y la vamos a secar al sol, no la vamos a secar en el interior de la casa, y sino en la secadora. Si el paciente no tiene lavadora, la va a lavar a mano con el detergente habitual. Respecto al monitoreo de los síntomas y signos que decíamos que también tenemos que estar haciendo en esta trazabilidad de los casos, vamos a decirle al paciente que se realice un automonitoreo de síntomas sugerentes de infección respiratoria. Vamos a decirle que se controle la temperatura, a ver si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, entre otros, por todo el periodo que dure el seguimiento. Se va a recomendar que se haga un control de temperatura corporal cada 12 horas. En caso de presentar síntomas, el traslado en lo posible debe ser realizado a través de un medio que involucre al menor contacto con personas, evitando la movilización pública, los medios de transporte público, evitando también el contacto con adultos mayores o pacientes con enfermedades crónicas. Para el traslado vamos a utilizar mascarilla. Si no tiene mascarilla, vamos a decirle que avise al centro de salud para que el centro de salud, cuando coordine el traslado, le lleve una mascarilla. Bien, como conclusiones, podemos decir que la pandemia por COVID-19 nos deja lecciones, y una de ellas es que debemos fortalecer las capacidades institucionales para las emergencias de este tipo, porque podrían venir otras pandemias en el futuro. Que la atención primaria somos los mandatados a realizar la educación a la comunidad, que la atención primaria es el lugar ideal para abordar los problemas de salud desde una perspectiva biopsicosocial, familiar y comunitaria, que la única posibilidad de entregar equidad y justicia en salud es una atención primaria fuerte y al servicio de las comunidades, que va a ser el primer paso para el derecho de la salud universal. Y vimos, ¿no es cierto?, lo que significó no incluir a la atención primaria en esta primera parte de la pandemia, y que la función de la atención primaria en esta pandemia va mucho más allá de la notificación y del seguimiento. Bien, queridas y queridos alumnos, hemos terminado nuestro curso de control y prevención de infecciones en contexto COVID en la atención primaria. Espero hayan podido adquirir conocimientos y herramientas para el abordaje de las infecciones en la atención primaria, para las medidas de control y prevención en las infecciones asociadas a la atención de salud, que hayan también aprendido un poco más sobre lo que es este virus, el SARS-CoV-2, y lo que es la enfermedad COVID-19, y también sobre todas las medidas de control y prevención que nosotros podemos aplicar en nuestro quehacer diario
tanto dentro de nuestro CEFAM como también fuera cuando vamos a realizar, ¿no es cierto?, este rol que tenemos como atención primaria, que también es fuera con la comunidad, en los domicilios, en, ¿no es cierto?, los lugares sociales, en las comunidades en general. Así que muchas gracias, los dejo invitados al último foro y por último a desarrollar la prueba que va a estar en la plataforma y estoy muy segura de que les va a ir bien. Así que muchas gracias y GCA Quality les agradece por su participación.